semana te acompaña la doctora de miércoles. Ya estamos de vuelta con la doctora de miércoles. Un día más, un miércoles más aquí con el doctor Paul Vaca. Tingólogo de la ciudad de Loja. Un gusto, doctor. Bienvenido a esta cabina naranja, la 90.9, para hablar sobre la rinoplastia ultrasónica. Un tema que cada vez genera más interés porque muchas personas creen que la rinoplastia es ojo morado, digo yo. Bienvenido, doctor Paul. Muchas gracias, Gaby, por invitarme acá a este medio de comunicación. Estoy todo presto para servirles. Muy bien, doctor Paul, empecemos. Me pareció súper interesante la palabra ultrasónica, parece así como ya del futurista. La rinoplastia ultrasónica, ¿cuántos años vamos en el mercado haciendo, en el servicio, haciendo ya rinoplastias? Bueno, no es que te vea viejito, ¿no? O sea... Bueno, realmente en el tema de la rinoplastia estamos alrededor de unos 38 años más o menos. 38 años haciendo lo que más te encanta, arreglando naricitas. Qué interesante. Cuéntanos un poquito, ¿qué exactamente es esto de la rinoplastia ultrasónica? Bien, últimamente ha entrado en boga el tema de ultrasónica, pero hay que saber el origen de esto. Lo que se utiliza es justamente un tipo de energía que es el ultrasonido, que es transmitido a través de una pieza que le conocemos como piezo justamente, que nos ayuda a cortar cierto tipo de estructuras, pero respetando el tejido blando. Me explico, cortamos hueso, pero lo que es mucosa, periósteo, el tejido blando, no se lo lastima. Entonces así preservamos estructuras, digamos así, más nobles de la nariz para evitar justamente que se hagan hematomas, que se hinchen e inclusive sangrados. Ahora entonces podemos decir que esta cirugía ultrasónica es como más suavecita para los tejidos, ya no hay mucho sangrado. ¿Qué sería? Ya no usas entonces el pincel y eso que clavabas y todo eso. Claro, todo tiene un proceso y realmente hay que tener todas las herramientas necesarias cuando vamos a hacer una rinoplastia, porque cada caso es diferente. La idea de usar el ultrasonido o la rinoplastia ultrasónica es justamente porque evitamos el golpe, que es lo que hacíamos antes con el martillo. Y si evitamos un trauma, como es el golpe, obviamente el hematoma o el hinchazón va a ser mucho menos. O sea que el ultrasonido es como golpeando, pero despacito, suavecito, como la canción. No, es un tipo de energía, es un tipo de corriente que corta. Es más o menos, para que tengas una idea, como un bisturí eléctrico, donde tú cortas, no utilizas el bisturí frío, sino utilizas el bisturí eléctrico donde corta y evitas el sangrado. Acá también no hay impacto, es un corte del hueso con una energía que produce justamente el piezo. Qué interesante, ya la tecnología avanzando en la rinoplastia. ¿Qué problemas médicos se puede corregir? ¿Es igual que la otra cirugía o hay mejores ventajas? Pongámoslo así, son exactamente el final de la cirugía es exactamente el mismo. La diferencia es el trauma, pero con esta podemos corregir todas las alteraciones, sobre todo estructurales y anatómicas que tiene la nariz, sea una nariz muy grande, una jiba ósea muy grande, o cuando hay deformidades nasales, sean congénitas o en la mayoría de casos son adquiridas por traumatismos nasales, sea en infancia o en la edad adulta. Entonces la idea es reestructurar y refracturar todas las estructuras óseas, que son la parte sólida de la nariz, para ponerla en su lugar. ¿Cómo cuáles las partes sólidas? ¿Es el tabique desviado? Vamos hablando desde dentro hacia afuera. Adentro tenemos dos partes, el septum óseo y el membranoso y el cartilaginoso. Pero lo que nos puede servir aquí es para el septum óseo, el hueso, que es lo que lo podemos fracturar con mayor exactitud y una delicadeza tal para evitar fracturas lineales que puedan ir hasta el endocráneo, ¿sí? Y afuera obviamente tenemos la rama ascendente del maxilar o el hueso maxilar, la premaxila y los huesos propios de la nariz, inclusive hasta la espina nasal del frontal. ¿Todo esto tú lo vas viendo con el ultrasonido y vas corrigiendo o tienes que hacer una tomografía previa para poder observar todas estas alteraciones? Normalmente lo hacemos bajo visión directa, con endoscopio, pero
no es que a todos los casos se le pide tomografía. Cuando tenemos un problema más de tipo funcional, pedimos tomografía. Si el tema es netamente estético y vemos que necesitamos algún otro tipo de parámetros para hacerlo, pedimos tomografía. E inclusive lo hacemos cuando necesitamos hacer ya reestructuraciones, por ejemplo, en cirugías secundarias, terciarias, cuaternarias, donde inclusive utilizamos cartílago costal, que ahí el ultrasonido igual nos ayuda mucho para cortar la costilla. O sea, es una maravilla esta ultrasónica. Sí, ¿Te sirve también para fracturas? Cuando hay Exacto. fracturas, accidentes. Exacto, esto es justamente para refracturar lo que ya estuvo fracturado en su momento, y si hay un callo óseo, con esto lo hacemos. Ay, ¿y cómo es si es que tenemos ronquidos? ¿También sirve para ronquidos? Porque debe estar algo obstruido ahí. Cuando hay desviaciones septales, sí, pero ahí el ultrasonido realmente va hacia el septum cuando lo necesitamos fijar en la espina nasal anterior. Entonces, sí te ayuda a corregir, también se puede con ronquidos. Habría Pero en que la tener parte algo funcional nasal, ya. no en orofaringe ni laringe. o en otros tipos de ronquidos. Hay el ronquido Exacto. suave y el duro. ¿Te acuerdas, Paul, tu primera cirugía de nariz? Sí, esa tendrá ya alrededor, o sea, una cosa es que estaba haciendo cirugía con mis profesores y todo ese tema hace 30 y algo más de años, pero la que hice solo ya tendrá ahorita alrededor de unos 25, 26 años más o menos. La que hiciste solito. Solito. ¿Y te sin jefe. preocupaste si pudiste dormir? ¿Cómo estuvo eso? Nah, eso no se duerme. Hasta ahora no duermo la noche anterior realmente. Pero eso sí es un poco más estresante porque mientras tú estás en proceso de formación o como ayudante en una cirugía, como que descargas un poco de responsabilidad a tus superiores. Pero cuando ya tú eres el que maneja el barco, toda la responsabilidad es tuya y todo cambia. Es otro panorama muy diferente. Claro, y como médicos siempre estamos pensando en lo mejor para hacer para nuestros pacientes y sí nos quitan el sueño. ¿Te acuerdas de las cirugías con cincel y pincel y martillo que se hacía antes? Exacto. ¿Tiene algunas ventajas y desventajas o la ultrasónica es maravillosamente pura ventaja? Hay algunas cosas que tenemos que ser bien claros. Como decía en un principio, hay que tener todo el arsenal, motores, ultrasonido, todo en la mesa cuando vamos a hacer una cirugía. Hasta la fecha, no solo aquí, a nivel mundial, se sigue utilizando el cincel y se sigue utilizando el martillo. No es que se lo deje de lado. Una razón muy sencilla. Tú estás con el ultrasonido, por aves circunstancias no funciona. No te vas a quedar en media cirugía, tienes que optar por usar el cincel y el martillo. Y es más, en cirugías hacemos ya cirugías combinadas, donde usamos el cincel, el martillo y el ultrasonido también. ¿Sí? Pero hoy por hoy, que es algo novedoso y quería comentarlos, no es una premisa, no es algo que se conoce mucho, pero desde hace más o menos un año, dentro de los procesos de formación, estamos utilizando lo que se llama el micromotor de fresas adiamantadas, que son unas fresas cilíndricas de diamante que producen menos trauma que el ultrasonido y podemos manipular milimétricamente y dejar menos estigmas quirúrgicos que el mismo ultrasonido, que lo estamos usando ya desde hace un año. Un año. Y ahora vienen las fresas. Eso te digo, ya las estamos usando desde hace un año, las fresas adiamantadas. ¿Y cuál es la ventaja con el ultrasonido? ¿Menos edema? O sea, todavía mucha más ventaja. La idea te lo pongo así, cuando hacíamos en formación cirugías de oído y fresamos la mastoides, no dañamos la dura madre, que es la capa que cubre el cerebro, ¿no es cierto? Imagínate cuando trabajamos en la nariz y cortamos con las microfresas de diamante, igual se preserva la mucosa, el periósteo, y tampoco lo daña. Entonces, como las mismas ventajas del ultrasonido, hacemos con las fresas de diamante, pero para detalles muy pequeños. No usamos raspa, no limamos, usamos las fresas de diamante. Entonces, para detalles muy sofisticados nos sirve muchísimo y que las estamos usando. Entonces, como me explico, la idea es tener todo el arsenal para utilizar todo lo que tengamos que usar en el momento que el paciente lo necesita. Muy bien. Para romper el hielo, un mito, ¿cuál es el mito que tú siempre escuchas sobre una rinoplastia? Ya con 38 años de experiencia, vamos a ver, ¿qué es lo que tienes que siempre estar diciendo? No, eso no es verdad. Yo creería que el reposo.
Reposo. Tanto el reposo inmediato postquirúrgico como el tema en el hacer una actividad normal, como que no se hubiera operado. Porque casi siempre me llegan preguntando, y son 3 meses que no voy a hacer gimnasio, 3 meses que tengo que cuidarme del sol, 3 meses, y a veces le dan más tiempo. Igual el reposo postquirúrgico inmediato. Piensan que tienen que estar sin moverse como robot 1 mes, y eso no es real. Los pacientes que operamos, no de ahora, desde hace muchos años, y pongámoslo así más claro, desde hace unos 6 años específicamente que le dimos un giro a la rinoplastia, no solo nosotros acá, sino a nivel mundial, que trascendieron muchas cosas luego de la pandemia. Como que en pandemia todo el mundo nos pusimos a estudiar y cambiamos, pero totalmente lo que es la rinoplastia. De tal suerte que cuando operamos un paciente el mismo día, y yo se los digo y es real, ellos pueden caminar, moverse, ver televisión, ir al baño, sentarse a comer en la mesa. ¿Sí? Pero lo ideal es obviamente que no abusen. Eso es claro. El equilibrio sobre todo. Bueno, vamos a una pausa comercial y hablaremos con el doctor Paul Vacas sobre quién realmente necesita una rinoplastia y para qué. Estamos hablando hoy miércoles 6, yo sigo en el 6 de junio, no sé por qué algo pasó el 6 de junio. El 17 de junio y son las 6:23 y vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta con el doctor Paul Vaca, otorrinolaringólogo, para hablar, estamos hablando sobre la rinoplastia ultrasónica, pero antes déjame recordarte que estás escuchando a la doctora de miércoles y entonces ya puedes acercarte a la Clínica Hospital San José y retirar tu tarjeta CoverMed totalmente gratis, sin consulta previa. Accede a descuentos en laboratorio, imagen, diagnóstico y en toda nuestra clínica. Escríbenos ahora al 098-088-2865, déjanos tu nombre completo y listo. Nosotros te contactamos y recuerda, no importa si ya te has atendido o no, tienes la tarjeta CoverMed totalmente gratis. Dicho esto, vamos a seguir con el doctor Paul Vaca para seguir hablando sobre la rinoplastia ultrasónica. Doctor Paul, Paulito le dicen, doctor Paulito, ¿o no? Doctor Paul, cuéntenos un poco cómo se prepara un cirujano antes de una rinoplastia. ¿Cómo se prepara el doctor Paul Vaca antes de su cirugía? Muy bien, ese es un dato muy importante que pocas personas realmente prestan atención o se dan cuenta o saben qué es lo que hacemos. Normalmente el día anterior, o ya cuando acabamos nuestra consulta y nos retiramos a la casa, muchas de las veces me pongo a repasar las técnicas quirúrgicas de acuerdo al caso que tengo al otro día, para tener todas las opciones y pensar en las complicaciones que podamos tener en la cirugía para poderlas resolver y tener las herramientas necesarias para ello. Esa es una cosa. La segunda, y muy importante, la alimentación. Son cirugías que promedio nos toma alrededor de 3 a 4 horas, dependiendo de lo que tengamos que trabajar. Y eso quiere decir que tenemos que alimentarnos bien la noche anterior y descansar bien. O sea, a lo mucho estarnos ajustando alrededor de las 9, 10 de la noche, no más allá. Y el sueño es súper importante para eso. Aparte de eso, el día de la cirugía, igual tenemos que ir totalmente relajados, con todo el tiempo del mundo, nada de corre, ni apuros, de tal suerte que tenemos que llegar a tiempo a la cirugía, antes de la cirugía, muy bien alimentados, sobre todo bien hidratados, para soportar toda la presión y la tensión que necesitamos en una cirugía. Tenemos que acordarnos que dentro de la cirugía optamos posiciones realmente muy incómodas en ciertos momentos. Por eso es que hace algún tiempo optamos por usar, por ejemplo, taburetes a la altura de la mesa quirúrgica para estar mucho más cómodos. Siempre hemos usado tipos de luces y frontoluces para focalizar bien los puntos, pero con lupas de aumento, de tal suerte que los tejidos, cuando estamos en la cirugía, los aumentamos al punto que podemos ver con mayor claridad. Y de igual forma tenemos que ver todo el contorno y la comodidad, el ambiente, la música, todo lo que necesitemos para estar concentrados en nuestra cirugía. ¿Qué música escucha el doctor Paul para su cirugía? Bueno, depende del día. Del 80. ¿Ah? Música del 80. Normalmente música del 80. Pero depende del estado de ánimo, ponemos de toda la música o de la música que quiera oír el anestesiólogo, el ayudante, porque hay que consentirlo al ayudante para que trabaje bien también. Si tenemos un buen ayudante, la cirugía va bien.
Entonces, no es que es solo el doctor Paul Vaca el que opera, es todo un equipo, comenzando desde la misma enfermera, como nos ayuda a preparar el paciente con sus medicamentos que tiene que ponerlos tal cual como le solicitamos antes de la cirugía, el anestesiólogo, que es el que se encarga de mantenernos el paciente en las mejores condiciones, tanto de tensión arterial, oxigenación, saturación, de tal suerte que lo mantenemos monitorizado durante toda la cirugía. Tenemos que consentir al residente, a mi ayudante, justamente porque si él me ayuda bien, todo nos va a ir muy bien a la cirugía. Y todo lo que estamos hablando en este contexto implica el tiempo quirúrgico. Si hablo de 3 horas y media promedio, que puede ser un poco más o un poco menos, pues si no tenemos una buena comunicación en todo el equipo, pues se nos puede convertir en cirugías muy largas, muy cansadas, que al final eso implica en los resultados del paciente. Claro, ¿de qué depende que demore 2 o 3 horas? Si también es estética o funcional, o solamente depende del paciente cuando tiene muchas patologías. ¿De qué depende que sean las horas? Claro, existen muchos factores. De principio, si la cirugía solo es estética, tendríamos menos tiempo. Pero en la mayoría de casos, yo diría que en el 90% de pacientes que operamos, todos tienen algún problema funcional. Entonces, eso va a aumentar fijo 1 hora y media de cirugía. ¿Se puede hacer una rinoplastia solo por estética? O sea, solo te piden, solo quiero que me arregle la puntita. O dices, no, hay que también arreglarle la función. En este tema es lo que hablamos siempre sobre la armonización facial y todo lo que tiene que ver el contexto de la cara. Hay mucha gente que obviamente en la consulta les preguntamos qué es lo que le molesta, qué es lo que quiere cambiar, para ponernos de acuerdo e ir avanzando hasta dónde llegamos con la cirugía. Como tú lo acabas de mencionar, mucha gente viene y dice, no, tengo la puntita caída y quiero que me la levante. Perfecto, no hay problema, pero ahí tenemos ciertos parámetros y medidas que tenemos que hacer dentro del contexto facial y de la nariz. En la nariz hay que tomar en cuenta, como siempre les explico a los pacientes, que hay puntos claves que son como nuestras huellas digitales. Uno de ellos que es la raíz nasal, el otro que es el dorso osteocartilaginoso, el otro la punta, y por último el ángulo nasolabial. Todos tienen que tener una relación uniforme. Como dices, yo solo quiero la punta, sí, pero si el dorso de la nariz es muy bajo o muy alto, tenemos que remodelar. Si el radix o la raíz de la nariz es muy alto o bajo, también tenemos que trabajar para que quede de acuerdo a la punta. Porque tenemos muchos pacientes que me dicen, quiero que me levante la punta, y no es el problema la punta, es el dorso nasal que está muy alto. Bajamos el dorso nasal y la punta está tal cual como la tenía, y va a tener una altura importante, que son un promedio de 2 a 3 milímetros sobre el dorso nasal. Lo mismo que el ángulo nasolabial. Hay personas que los tienen muy cerrados y esto da la apariencia que la punta está muy caída, y cuando levantamos la punta y este ángulo mejora, todo va a mejorar en su estética facial también, tanto en visión frontal, lateral o de base, que son las que tomamos en cuenta. Entonces son muchos factores. Y claro, cuando nos piden solo la punta, acuérdate de algo, que si no levantamos la piel, todo va a terminar tirando hacia abajo. todo se Entonces cae. tenemos que levantar la piel para que todo corra hacia nivel cefálico. Es que una cosa es lo que te pide el paciente, pero otra cosa es que el médico también sugiera lo que realmente va a funcionar. En este caso, la valoración del otorrino también tendría que estar con el también cirujano plástico, o tú trabajas solo, o cómo es esta relación. Bien, hay 2 escenarios en este punto. Normalmente el otorrino es el que tiene la formación completa para hacer una cirugía tanto funcional cuanto estética. O sea, lo hacemos de todas las maneras habidas y por haber en nuestros cursos de formación, y es lo que trabajamos. Por eso normalmente cuando vengan conmigo, trabajo solo. No tengo ningún inconveniente, porque sí tenemos pacientes por la razón X que sea que ellos nos pidan que quiere que entre un cirujano plástico, no tengo problema. Y así mismo trabajo con muchos amigos que son cirujanos plásticos que me piden que les dé apoyo, tanto en lo funcional cuanto en lo estético, y trabajamos abiertamente. Ese celo que había hace muchos años, realmente creo que quedó muy atrás, porque hoy por hoy trabajamos mucha gente y trabajamos en equipo, y de repente el trabajo como que nos va mejor. Mucho mejor, trabajar en equipo es mucho mejor. Siempre 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no es cierto?
Totalmente. Pero bueno, una de las preguntas que nos hacen en redes es, ¿quién necesita la valoración por otorrinolaringólogo cuando necesitas una cirugía? O sea, ¿cuáles serían los síntomas para acudir al otorrino para una cirugía de rinoplastia? Bien, en primer lugar, igual existen muchas cosas. Lo primero es cuando el paciente no respira bien. Si el paciente no respira bien, fijo, tenemos que meter mano al otorrino porque hay que hacerlo respirar al paciente. Hay que acordarse que hay patologías que son desde muy pequeños, llámese desviaciones septales, espolones, hipertrofia de cornotes, poliposis nasal, cualquier patología que no lo deje respirar al paciente. Si nos acordamos, el dorso nasal es como una casa, como el techo de una casa, hacia arriba es alto, pero en la rinoplastia sí o sí vamos a bajar ese techo. Si bajamos el techo, cualquier patología que hay adentro va a incrementarse y va a aumentar. Por eso existen muchas veces que dicen, desde que me operé, no puedo respirar. Desde que me operé, me dio rinitis. Desde que me operé, respiro con la boca abierta. Desde que me operé, inicié la rinoplastia, ronco. Entonces, ellos piensan y le echan la culpa a la rinoplastia, pero la idea y total es que ya había un problema funcional, que a veces lo adquieren en la niñez y se acostumbran a vivir con esa mala función toda su vida, hasta que alguien toca la nariz y ahí es cuando comienzan a darse cuenta que algo no trabajaba bien. Por ejemplo, ves muchos pacientes que quieren hacerse una rinoplastia y te llegan ya con braques. Fijo, paciente que se le tuerce la mordida y los dientes, y eso sabe todo maxilofacial, todo ortodoncista, cirujano plástico, otorrino, que cuando están con braques y se les torcieron los dientes es porque no respiran bien por la nariz. Por eso el ortodoncista o el maxilofacial le dice, sí eres un respirador oral o bucal, claro, porque no respira por la nariz. Si respirara por la nariz, los dientes no les pasa nada. Y entonces, cuando llegan con braques, o uno los ve con braques, ya se te viene a la cabeza que algo no funciona en la nariz. ¿Qué pasó? Primero hay que irnos al otorrino para después irnos a los braques. Es la idea, pero nunca pasa. Debería. Y claro, es muy común ver a los pacientes que tienen braques y respiran por la boca y no se han corregido nada de la nariz. Sí. Y va a seguir tú tomas en cuenta eso, que es mucha gente que usa, les dicen, por ejemplo, 1 año, 2 años de tratamiento de braque. A veces lo hacen más tiempo. Le sacan los braques, pasa un tiempo y se vuelven les vuelven a colocar porque otra vez se movieron los dientes, otra vez se torcieron. Y es por ese tema. Y hoy por hoy, como tú sabes, la mayoría de maxilofaciales ortodoncistas ya hacen las radiografías, ya no tanto panorámicas, sino unas tomografías que las hacen muy bonitas. Y exactamente ahí, sobre los dientes, es donde se ve la alteración de desviaciones septales, cornetes grandes o alguna cosa más que esté obstruyendo. Muy bien, ¿existe alguna edad ideal para operarse la nariz o depende también si quieres funcional o estética? Bien, igual. Si es una cirugía funcional, como su nombre lo indica, se la debe hacer a la edad que el paciente lo necesite. Sea niño, sea joven, sea adulto, es funcional porque la necesitamos. Es lo que hay que diferenciar y quedar muy claro en el tema de la rinoplastia. Desde hace muchos años ya está eso en los consensos internacionales, donde en mujercitas se puede hacer una rinoplastia a partir de los 14 años y en varones a partir de los 15 años. Como en la medicina, y que siempre les digo, es súper matemático, 2 más 2 es igual a 7. Nada es exacto. Entonces puede cambiar un poco por la madurez, el desarrollo. Hay niños que crecen pero violentísimo y ya se puede operar antes. Así mismo como hay personas que pueden tomar un poquito más de tiempo. O sea, ¿se puede volver a dañar la nariz si te operas muy pronto? Creería que es difícil. No tanto decir dañar, pero de repente, como en todo el mundo, el 10% de pacientes que se operan a veces necesita hacerse una revisión. Se necesita hacer una revisión. Sí. Como en todo lo que como en todo lo que hacemos, los procedimientos que se hacen. Bueno, ¿cuál ha sido el cambio más impresionante que has visto en un paciente después de recuperar una buena respiración? Porque lo que tú haces es devolver la respiración por la nariz, que es lo más importante a tus pacientes. Realmente es bonito oírlos a los pacientes, dependiendo de la edad y de su vida en cada momento. Cuando son niños y comienzan a respirar mejor, ellos mismos se sienten mucho mejor
cognitivamente mejoran totalmente. El desarrollo pondoestatural es increíble cómo mejora. Ganan masa corporal, ganan estatura, ganan cuerpo en niños. Y ellos mismos te dicen, ya puedo dormir, ya puedo comer, y se sienten bien. Cuando llegan a una edad, digamos, de jóvenes, ellos te lo refieren cuando respiran bien, especialmente cuando hacen deporte. Notan cómo su capacidad ventilatoria mejora y mejoran totalmente en el tema del deporte. Y parece increíble, hablándolo al revés, que hay muchas personas, sea hombres o mujeres, que nos llevan a su pareja para que les hagamos respirar mejor porque no pueden dormir por lo que roncan. Claro. Roncan de veras. Entonces mejoran totalmente. Hablando en el ronquido de origen nasal exclusivamente. Que es lo que ayudas con la rinoplastia ultrasónica. No tienen idea lo que es respirar por la nariz, o sea, los que no han respirado por la nariz. Y el doctor Paul Baca les devuelve esa respiración nasal. Vamos a una pausa y volviendo responderemos todas esas preguntas que nos han hecho y que las están haciendo en casa. Vamos a una pausa. Ya con el doctor Paul Baca nuevamente para seguir hablando sobre la rinoplastia. Tenemos hartísimas preguntas. Antes de seguir hablando con el doctor Paul, quería contarte que si estás escuchando a la doctora de miércoles, tenemos un beneficio para ti. Ya puedes retirar tu tarjeta CoverMed totalmente gratis, sin consulta previa, para acceder a los descuentos especiales en todos los servicios de la clínica: laboratorio, diagnóstico, imagen, descuentos especiales en todos los servicios y en consulta externa. Escríbenos al 098-088-2865, déjanos tu nombre completo y listo. Aplica para todos, incluso si aún no eres paciente, así que ya sabes, escríbenos. Volviendo con el doctor Paul, queremos hacer las preguntas más frecuentes que se hacen antes de acceder o de decidir una rinoplastia ultrasónica, con toda la tecnología que tiene ahora el doctor Paul Baca, que hablamos hace un momento, que las fresas, el ultrasonido súper especial, ya no hay martillo y cincel, ya no te van a dejar moretones y vuelves al día siguiente. Doctor Paul, tenemos algunas preguntas, quiero que nos ayude a responderlas. Dice una seguidora: ¿cómo es la recuperación? ¿Cuántos días de reposo? ¿Puedo volver a trabajar al día siguiente? ¿Cómo es esa recuperación de una rinoplastia ultrasónica? Bien, normalmente luego de la cirugía el reposo es relativo, no es absoluto, pero podría ir a trabajar alrededor de los 10 días. El tiempo que damos es porque justamente a los 10 días vamos a hacer la primera consulta postquirúrgica, que implicaría retirar puntos, retirar férulas, limpieza nasal, sacamos costras, coagulitos, todo para que comience a respirar mejor. Entonces esos 10 días que realmente está con su férula y todo lo que estamos hablando, es difícil que vaya a trabajar porque va a estar totalmente incómoda, además de que siempre sí o sí va a haber una obstrucción nasal. Y sobre todo el riesgo de sangrado inminente que existe después de una cirugía de la nariz, independiente de la técnica que se utilice. Independientemente de la técnica, o sea, y también del paciente. O sea, porque pueden haber unos que sean más quejumbrositos. No, más que todo es, hay pacientes que realmente evolucionan pero violento y se recuperan súper rápido. Hay pacientes que como complicaciones que tiene esta cirugía pueden sangrar. Entonces puede cambiar un poquito el tiempo. Pero en términos generales a los 10 días podrían trabajar tratando de no hacer mucho esfuerzo físico. Hablando de un trabajo de oficina. De un trabajo de oficina, pero si trabajara, por ejemplo, haciendo turnos de nocturnos, haciendo un personal trainer, por ejemplo, ya creo que debería como que pausarle. Debería parar. O sea, podría ir a estar viendo, administrando algo, pero ya para ponerse a hacer un esfuerzo físico importante pasado el mes. ¿Por qué te dicen no darse al sol? ¿Qué es lo que pasa con el sol? Bien, partamos de algo. El sol lo que nos hace es, o sea, pasado cierto tiempo de exponerte al sol, te va a irritar, te va a quemar la piel y eso produce normalmente una inflamación en la piel, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una cirugía, obviamente que hay un trauma en la piel, porque despegamos todo lo que es la piel, todo el panículo que está sobre el hueso, sobre el cartílago, y este desprendimiento produce un hematoma, un edema de los tejidos blandos. Y si ese tejido ya está de alguna manera maltratado, edematizado, y le echamos el sol encima, obviamente se va a inflamar más el tejido o va a demorar un poco más en recuperarse. Pero el tiempo de evitar el sol tampoco es que sea demasiado extenso.
como digo, es alrededor de un mes. Al mes puede estar con un sombrero, una gorrita y listo, pero no es que tiene que estar 6 meses que no se exponga al sol. No, siempre cuidarse del sol, pero un mesecito es lo aconsejable, Sí, dice el doctor siempre, es Paul. un tiempo súper prudente para todo. ¿Qué pasa con los moretones? Ya me dicen que ya con la rinoplastia ultrasónica ya no hay moretones, pero si hay pacientes que hacen, ¿después de qué tiempo o de qué depende el moretón? Depende de cada paciente, de su genética. Hay pacientes que tienen mucha fragilidad capilar, que solo viéndolo se ponen morados. Y es así, a veces solo infiltramos, ponemos la anestesia local y ya se hinchan mucho. Hay pacientes que realmente se les da palo en la cirugía y no se hinchan para nada. ¿Sí? Pero normalmente el edema o los moretones en su pico máximo es hasta las 72 horas después de la cirugía. Luego de ese tiempo comienza a descender y realmente alrededor de la semana, 10 días ya casi no existe edema. No existe ese moretón. Pero bueno, el moretón quiere decir que estaba bien la cirugía. Es la idea. que sí hiciste la cirugía. También. ¿Cuándo puedes volver a hacer ejercicio los personas que hacen ejercicio que se exige bastante? Pasado el mes. Pasado el mes. Pasado el mes pueden hacer su vida perfectamente normal. Como digo, hay pacientes y pacientes. Y hay pacientes que inclusive por tema laboral, de trabajo, de lo que sea, nos comentan que inclusive días antes les ha tocado hacer esfuerzos físicos importantes. Pero se sugiere que pase el mes para que comiencen a reactivarse en su fitness, en su gimnasio, no sea, pero en forma progresiva. Pueden hacer caminatas de ejercicio ya importantes. Se les pide que todavía no hagan impacto en el trote, en la carrera, porque siempre va a haber un impacto y van a sentir una pesadez con cada paso. Se les pide que, por ejemplo, no hagan ejercicios en los cuales tengan que estar mucho tiempo agachados. Entonces pueden hacer una actividad física progresiva, pero obviamente con cierto tipo de limitaciones. Claro, es que todo tiene que ser progresivo. Un reposo ahí sin moverse, ¿no? Es que sí hay pacientes que tienen ejercicios extenuantes, ahora los crossfiteros que hacen sus pesas y creo que entonces deberían pausarle un poquito, ¿no? Claro. ¿Cuándo se observa el resultado definitivo de una rinoplastia que solo es estética? O sea... Ya. Digamos, el cambio de la nariz o la estructura, cómo la vamos manejando, es más o menos como la estructura de una casa. El rato que acabamos la cirugía, nosotros vemos la estructura, cómo queda, y ya sabemos cómo va a quedar esa nariz. Y lo que hacemos luego es reposicionar la piel, como en una casa, poner el techo, sabemos cómo va a quedar. Obviamente el edema, la desinflamación, todo eso toma su tiempo. Pero cuando sacamos todo lo que son las férulas a los 10 días, vemos un cambio importante. Como dejamos esparadrapo poroso por una semana más, cada esa semana hay otro cambio. Casi siempre lo vamos viendo. Pero alrededor de entre los 3 y los 6 meses podemos hablar que es una nariz definitiva. Pero los cambios sí pueden hacerse hasta el año después de la cirugía. ¿Los cambios que con retoque o ellos? No, los cambios, que se va viendo. Digamos, fisiológicos, donde ya queda el tejido totalmente cicatrizado. De lo que hablas de un retoque, una revisión, por eso es que siempre a los pacientes, cuando hay que hacer alguna revisión por X razones, siempre les pedimos que por lo menos debemos esperar un año para topar ese tejido. ¿Qué te piden más? ¿Puntas perfectas o así, usted vea, doctor, cómo me quede mejor? ¿O si te piden así la punta 50, bien 50. alzada? 50-50, realmente 50-50. O sea, tienes de La mayoría todo. de la gente te pide una nariz natural, que quede de acuerdo al rostro. Realmente, en mi caso, de mis pacientes, puedo decirte que muy raro es el que me pide la punta muy respingada. Es más, no quieren estar como Pinocho, que no se les vean los huecos. Un paciente sí me hizo reír porque me dijo, quiero que me deje una punta bonita, pero no quisiera que cuando llueva se me meta el agua en la nariz. Realmente Bueno, buen pedido. ese fue uno de los pedidos que nunca me voy a olvidar, caray. ¿Y te han pedido alguna vez una nariz de algún artista? Sí. Siempre nos llega. ¿Y ahí? Y eso no es de ahora. Es de toda la vida. Siempre nos han llegado con fotos, la quiero así, la quiero asado, quiero este artista. Y obviamente hay que ser muy honestos. Primero en que nosotros como humanos, como médicos, damos toda nuestra experiencia para dejar lo mejor que se puede una nariz.
La otra contraparte es el tejido que tiene el paciente para trabajar. Entonces ahí tienen que ver muchas cosas. La raza, la piel, el grosor de piel. Todos esos son contextos que hay que explicarles al paciente. Porque a veces hay pacientes que quieren, como tú me preguntaste hace un rato, unas narices, unas puntas muy definidas. Pero si el paciente tiene una piel gruesa, y acordémonos que nuestra raza es mestiza, y nuestra piel de por sí es gruesa, es grasa, entonces es más complejo definir esas puntas. Hay técnicas que las hacemos y se pueden hacer, pero siempre hay que tomar en cuenta la genética del paciente, que hay cosas que no podemos cambiar. La raza ecuatoriana. Sí, ¿Cuáles serían los cuidados que deberían tener los pacientes para un mejor resultado? Yo siempre observo que el lavado nasal es súper importante. ¿Qué otros cuidados que tendrían que tener? Bien, hablando desde lo funcional, el lavado nasal es importante, pero en los primeros días damos sprays y medicamentos para descongestionar en lo que sea posible la nariz para que el paciente algo mejor pueda respirar. Los lavados nos ayudan siempre a eliminar residuos de sangre, coágulos, costras, mocos que se quedan, porque el paciente obviamente tiene miedo a manipularse la nariz y a veces cuando nos llega los 10 primeros días que los citamos, a veces están llenos de mocos. Y no es porque que sea el tema de la cirugía, sino es porque tienen miedo de limpiarse. Entonces siempre les vamos indicando cómo hacerlo dentro de la nariz. Todo lo que es externo, obviamente les pedimos que eviten cualquier cosa que pueda estar sobre la nariz. Por ejemplo, cuando usan lentes, les pedimos que evite usar los lentes mínimo 2 meses. La ventaja hoy por hoy, hay los lentes de contacto que ya vienen con medida. Antes tenían que hacerse los lentes de contacto y mandarlos a hacer con medida. Hoy por hoy ya vienen con medida, entonces eso sí se les facilita. Entonces sí tienen que evitar cualquier cosa que tope el dorso de la nariz o que esté sobre el dorso de la nariz por lo menos unos 2 meses. Así es. Los cuidados, acaba de decir el doctor Paul, él acaba de, cuando hace su cirugía, pues la hace lo mejor que lo puede hacer porque él estudia antes de realizar la cirugía. Y qué interesante también escuchar que ustedes como pacientes también tienen que tener los cuidados a seguir en casa. Doctor Paul, invite a que son cirugías seguras a los pacientes, que no tengan miedo, porque muchos de los pacientes preguntan, ¿es doloroso? ¿Va a cambiar mi voz? ¿No voy a poder hacer las mismas cosas? ¿Cuál sería el mensaje para los pacientes para que puedan respirar mejor con la cirugía ultrasónica? Bien, en primer lugar, los pacientes creo que deben, sin el afán de ofender, creo que deben buscar médicos certificados. Se operen conmigo o con quien tengan gusto, tengan su feeling o con quien deseen. Porque desde hace mucho tiempo y hoy por hoy hay que tener mucho cuidado. Lo que es actual, redes sociales, vende mucho. Pero también tienen que tomar en cuenta que sean médicos calificados, certificados, que sepan que están en un entrenamiento continuo. Porque no es solo la tecnología. Todos podemos comprar y tener mucha tecnología, pero si no tenemos un entrenamiento adecuado y continuo, pues la cosa tampoco va a funcionar tan bien. A veces oímos y da mucha pena oír sobre gente que se opera realmente en gabinetes de belleza, sin ofender, pero que por fuera son gabinetes y en la parte posterior hacen cirugías, se colocan un montón de cosas en la nariz, llámese polímeros que ya están contraindicados, el tema de hilos tensores. Entonces esas cosas tienen que tomar en cuenta de la parte externa. De la parte interna, donde trabajamos como casa de salud, debe la casa de salud prestar todas las garantías del mundo. Como les decía hace un rato, que sea un lugar súper estéril, controlado, certificado, de tal suerte que la garantía que se le da al paciente que va a salir bien en su cirugía no es solo lo que hacemos nosotros, sino es el entorno en el cual trabajamos, que tiene que ser con todas las garantías del mundo. A veces buscan ahorros innecesarios, que se va tomando en cuenta lo que les voy contando. E inclusive el tema de la anestesia, como les hablaba hace un rato, el equipo con el que trabajamos. No trabajamos como anestesiólogo, trabajamos con 4. Eso nos da un margen de seguridad, porque la anestesia de la nariz debe ser realmente con anestesia general y controlada. Y me explico por qué. Yo soy de la escuela y yo me formé haciendo rinoplastas con anestesia local, pero siempre trabajamos con un anestesiólogo.
pero notamos la diferencia cuando cambiamos drásticamente la anestesia general, la recuperación del paciente, el tiempo quirúrgico. Todo eso es una garantía porque nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y el anestesiólogo es el que se encarga de cuidarlo del paciente en todo sentido. Respiración, frecuencia cardíaca, circulación. Lo tiene monitorizado durante toda la cirugía, que eso garantiza que un paciente salga bien de la cirugía. Porque no hay nariz más bonita en un cadáver. Nariz, no. Entonces, nariz es nariz, así que... El tema es tratar de que tomen en cuenta todos esos aspectos, porque por ahorrarse unos centavos, o sea, terminan las cosas de mala manera. Así es, en este caso no hay que buscar bueno, bonito y barato, sino hay que buscar un médico certificado como el doctor Paul Vaca. Doctor Paul, cuéntenos, ¿dónde trabaja, dónde lo ubican las personas que nos están escuchando? Bien, nuestro lugar de trabajo es justamente en la Clínica Hospital San José, queda ubicada en la Sucre y Juan de Salinas. Ahí estaremos siempre gustosos para atenderles y obviamente todas las inquietudes que tengan, poderlas poner claro. Muy bien, muchas gracias, doctor, pero se nos ha acabado el tiempo aquí en la doctora de miércoles pasa volando y muchas gracias por darte este tiempo para nuestros pacientes, hablar con ellos sin drama, haciéndole conciencia un poco de lo que tienen que saber, conocer para no tener miedo y acudir a los especialistas que necesitan. En este caso, tener una respiración ideal sería súper importante para mejorar todas las cosas que ya nos dijiste. Muchas gracias, Paul, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos, esto es todo, la doctora de miércoles, un miércoles más. Nos vemos el próximo miércoles porque me encanta el miércoles, porque soy la doctora de miércoles y estamos viéndonos la próxima semana.